refrescas mi alma y corazón con tu lluvia, oh Señor. En tus brazos quiero descansar. Tu mirada me hace suspirar. Eres la fuente. Esta mañana, amados, voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios. Vamos a leer la palabra del libro de Efesios capítulo 4. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Yo voy a ir repitiendo una que otra palabra para hacer énfasis donde es necesario. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombre que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Amados, antes de la celebración de la fiesta de Navidad que celebra el mundo en el que nos encontramos y no somos parte de él, antes decía de la Navidad, habíamos hablado de 4 cosas fundamentales en las que Jesús había enfatizado, ¿no es cierto? Y Jesús hizo énfasis en ir y hacer discípulos. Y eso está en Mateo 28:18, ¿no es cierto? El amor de Dios es otro de los grandes énfasis de Jesús. El amor de Dios, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El amor inconmensurable, el amor ágape, el amor incomprensible que Dios nos ha deparado. Un amor inhumano. Dice, porque él en mí no permanece, el que no permanece en mí será echado será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego, en Juan 15:6-7, ¿no es cierto? Bien, o sea, el que no está aquí será echado al fuego como pámpano. Así lo veo yo. La iglesia, amados, es una sola, la novia del Cordero, y la novia del Cordero no puede estar dividida, no puede estar separada, no puede estar disgregada.
La novia es una sola, es el cuerpo. Veamos Efesios 4:2, donde acabamos de leer el texto. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Muy bien. De ahí saltémonos al 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. El 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y de ahí nos saltemos al 13. ¿Y qué dice el 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que tenemos que tener unidad de la fe. ¿En qué? En el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos. Esa es la unidad. Esa es la unidad a la que estamos conminados. Y saltémonos al 16, que dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo puede un cuerpo estar descoyuntado? Es decir, el brazo por acá, así muerto, el otro brazo activo o la vista perdida. No, todo está coyuntado, perfecto, para que tenga movimiento. Porque si no tiene movimiento, entonces una iglesia, a lo mejor una quejilá, un remanente seco, muerto, amorfo, deforme, que no camina, que no avanza, que no se edifica, que no crece. ¿No es cierto? Y ahí saltémonos, por favor, a Colosenses 2:2. Saltémonos a Colosenses 2:2. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Qué hermoso. O sea, unidos en amor, antes decíamos unidos en fe, para el conocimiento de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Ahora nos dice en Colosenses Pablo, para que seamos consolados en nuestros corazones y unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. O sea que la unidad es necesaria también para conocer al Padre y para conocer al Hijo, a Cristo. Y el amor, el misterio de ambos. Y de ahí saltémonos a Juan 17:21. Juan 17:21. ¿Qué nos dice? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estamos viendo que Jesús, cuando ora por sus discípulos, cuando ya se está dirigiendo a la ascensión, cuando iba a ascender al cielo, dice, orando, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. ¿Por qué? Porque el Padre y Cristo eran uno y son uno. Dice, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Fíjate la oración de Jesús cuando estaba por ascender al cielo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces un aspecto fundamental, un enfoque trascendente, un enfoque importante que Jesús, nuestro Señor Jesucristo,
nos ha traído es la unidad. La unidad. El cuerpo no puede ser amorfo, deforme. Uno no puede decir, este hermanito sí que está jalado y no, retírate de mi lado, no quiero verte. No. Uno tiene que aprender a vivir como Dios manda, unidos, sin hacer discrimen, unidos, amados. Yeshua quiere una iglesia unida, no disgregada, no separada, no dividida. No una iglesia yoísta, pletista, llena de sabios. Mejor si todos son sabios y entendidos y tienen sabiduría. Mejor, por supuesto que sí. Pero Jesús quiere una iglesia unida para que el mundo crea. No nos quiere divididos ni separados. Es curioso, en Medio Oriente hay más de 3,000 sectas religiosas. Y no puedo precisar el número de iglesias que hay en Jerusalén. Pero aquí solamente de una de las ramas de las iglesias evangélicas aquí en Quito me contaban que hay más de 800 iglesias adventistas. Imagínense. ¿Y por qué? A veces a algunos hermanos les gusta dividir, pleitear, contender y formar su nueva grey, con o sin razón. Pero déjeme decirle que Yeshua quiere, lo que Yeshua quiere no es eso. Lo que Yeshua quiere es una quejilá de amor recíproco. Una quejilá responsable de la misión apostólica que le ha dado. Una quejilá profética. Eso es lo que Yeshua quiere. Y eso se va a dar en la unión. Una quejilá Yeshua quiere donde todos se pongan la camiseta de Cristo y empiecen a trabajar en la obra. Donde la tarea no solo sea del pastor, sino que la tarea, la obra misionera y toda la obra sea de todos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo creen ustedes que tomó armar todo esto que ustedes ven acá? Es una tarea, es un trabajo. ¿Cuánto tiempo creen que tomó arreglar los lugares como están arreglados, donde están cómodamente ubicados, sentados? Eso toma un tiempo, un trabajo. ¿Cuánto tiempo creen que tomó adecentar este lugar, limpiar este lugar, hasta el último rincón de este lugar? Pero todos en su tarea, todos tienen que cumplir algo para agradarle al Señor y servirle a mi Dios. Y todos somos importantes para Dios. Hasta el último rincón de esta quejilá, hasta el último rincón de esta casa de oración, es un lugar donde tú puedes agradar al Señor, sirviéndole. Yeshua dio su vida por las ovejas, por su rebaño, por nosotros. Y Él no se quejó, no abrió su boca. Él no hizo negocio con las ovejas. Él no las trasquiló. Él solo se ofrendó y perdonó. Y Yeshua fue alimento para sus ovejas. Fue consuelo para los caídos, para los enfermos, para los dolidos. Yeshua nos dio salvación, nos dio vida eterna a todos, sin discrimen. No dijo, solo van a ser salvos los de ojitos claros o los de ojitos capulíes. No, fue para todos. Al contrario, Jesús dijo, hagan esto en conmemoración mía. Yeshua nos dice que es el Cristo, es el Hijo de Dios y nosotros le creemos.
¿Hay alguien que diga amén? Amén, aleluya. Entonces, es y será el Rey de los cielos. Si es y será el Rey de los cielos, ¿por qué no creerle? ¿Por qué no creerle y por lo menos obedecerle en lo que Él nos ha conminado? Él nos ha delegado, nos ha investido la calidad de embajadores plenipotenciarios de su bellísima doctrina. Nos ha hecho pregoneros, predicadores de su santa palabra. Qué hermoso. ¿Puede haber algo mejor que eso? Amados, solo Dios dispone ante la adversidad, o dispone la adversidad incluso. Fíjense en ustedes lo que pasó con el faraón cuando fue Moisés. ¿Por qué será que el Señor le permitió al faraón tanta rudeza, tanta terquedad? Porque él tenía que mostrar su poder y su gloria ante la terquedad de ese faraón. Dios da fuerzas para cada batalla. Entonces nosotros no debemos desmayar. Dios supera toda tu imaginación. Él hará con tu familia, Él hará con tus hijos, Él hará con tus hermanos, Él hará con tus finanzas, Él hará todo lo que más te convenga, excepto lo que no te convenga. Eso no lo va a hacer. Así es, amados. Hermanos, hay que escuchar al pastor y no desobedecer al pastor. ¿Quiere que le diga por qué? Porque el pastor trae la voz de Dios. Porque el pastor es cierto que es humano. Y de hecho comete muchos errores. Pero es el que lleva la voz de Dios. Y si tú abres el oído espiritual, el Señor te va a hablar directamente a través de ese hombre errático. Es cuestión de disposición del oído espiritual para que el Señor te hable directamente a ti, utilizando la lengua o la voz audible o voz altoparlante de ese pastor. Y a veces utiliza incluso a no pastores cuando el Señor quiere hablarte y te habla. Por eso hay que tener claro el llamado. Hay unos que tienen el llamado profético, otros que tienen el llamado de maestros, otros que tienen el llamado de adoradores, otros que tienen el llamado de predicadores. Todos tenemos un llamado. Todos debemos cumplir con nuestro llamado y a cabalidad y trabajar en la obra. ¿No es cierto? El pastor tiene la culpa de todo. Regularmente el pastor tiene la culpa de todo. Y este no es un problema de esta iglesia. Es un problema de todas las iglesias. Que la iglesia no han venido los hermanitos tales o cuales, o que la iglesia ha bajado en número, pues el pastor tiene la culpa. Es que el pastor no predica. Es que los hermanitos se han ido y se han separado de la grey. No, pues el pastor tiene la culpa. Es que él no cuida a sus ovejas. Pues que los hermanitos se han ido porque están en disciplina, no vienen. Pues el pastor tiene la culpa, ¿para qué los disciplina? Pues un ratito, si el pastor les disciplinó es porque necesitaban disciplina, porque estaban mal portados, estaban comportándose mal. Si alguien hace bulla en el culto, el pastor tiene la culpa. Si alguien pone desorden en el culto, pues el pastor tiene la culpa porque no tiene autoridad suficiente para poner orden y mandar a callar.
el pastor tiene la culpa de todo. Si un hijo de un hermano cae preso, pues el pastor tiene la culpa. Si un hijo, Dios no lo permite entre ustedes, amados hermanos, si un hijo se muere, el pastor tiene la culpa, porque no le cuidó a esa ovejita. Y los hermanos se separan de la grey porque el pastor tiene la culpa. ¿Eso será unidad? Pregunto. Esa es la unidad de la que Jesús nos está hablando, nos está mandando. Qué lindo, vamos entendiéndonos. Amados, si un hermano se volcó al mundo, a los malos caminos, ¿es culpa del pastor? Es un asunto de estricta incumbencia del que se volcó al mundo en su relación con el Señor. Algunos creen que son demasiado importantes y que pueden alejarse de Dios. Eso no es culpa del pastor. Si un hermano se enferma, ¿es culpa del pastor? No, pues. Pero normalmente dicen, no, es que el pastor no intercede por el hermanito, véale cómo está muriéndose con la enfermedad. Así somos. Todo es culpa del pastor. Es que el pastor no intercedió. Es que el pastor no oró. Es que el pastor no le visitó al enfermito. Por eso se murió. Amados, si un hermano está en necesidad económica, ¿tiene la culpa el pastor? Pero normalmente dice, no, es que el pastor no nos ha enseñado cómo debemos administrar las finanzas. Y además el pastor también tiene ese problema, es pedigüeño. Entonces nosotros también pedimos. Amados, aprovecho para decirles, nosotros no pidamos, demos. Nosotros, yo les he dicho, creo que más de 100 veces, nosotros queremos ser una quejilá, no que pida, sino que dé. Y vamos a ser diferente del resto de quejilás, por eso, porque vamos a ser una grey que da, que tiene para dar, y dar en abundancia, con medida justa y apretada. Amén. Gloria a Dios. Dicen, es que el pastor no presta atención a sus ovejas como debe. Así dicen, el pastor no les presta atención a las ovejas. Es que el pastor tiene que dar buen pasto, tiene que llevar a buen pasto, tiene que dar tiene que llevar a las ovejas a los buenos abrevaderos, tiene que dar buen alimento fresco. El pastor tiene la culpa de todo. Amados hermanos, preciosos míos, los pastores oramos, los pastores intercedemos, los pastores mostramos amor por nuestras almas. Los pastores, créannos hermanos, hasta nos desvelamos por ustedes. Y nos desvelamos por servirle a nuestro Señor. Fíjense, por ejemplo, esta preciosa enseñanza que nos ha traído el pastor David. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado preparar? Esto no es que es algo mágico y ¡boom! Ya está, y vino aquí a inventar. No, tiene que venir con fundamento, con sustento, porque si no tiene sustento bíblico lo que él dijo, entonces yo soy el primer autorizado en rebelarme contra el pastor, porque está predicando o enseñando algo antibíblico, algo insano de la doctrina. Y quedan autorizados por mí mismo desde este momento, para cuando yo atente contra la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ustedes se rebelen contra mí. Amados,
¿Aguantamos nosotros la grey? ¿Nos soportamos en paciencia, como dice la palabra? ¿Nos soportamos los unos a los otros? ¿Nos aguantamos en amor? ¿Nos disciplinamos? ¿Nos autodisciplinamos? ¿Nos autoimponemos incluso disciplinas nosotros? Guiamos. Nosotros los pastores sí nos autodisciplinamos. Los pastores sí aguantamos la grey. Yo conocí un pastor que me decía, no voy a dar su nombre, un pastor colombiano, de un apellido importante, pero me da ganas de decirlo. Él decía, a mí no me gusta que me vengan a llorar en el hombro y que me ensucien la ropa con las lágrimas y los mocos. Si no es pastor, pastor tiene que mostrar amor por sus almas, las almas que el Señor le ha dado, y tendrá que dar cuentas. El pastor, amados, el pastor no se jubila. El pastor no se jubila hasta el día que muera, porque es una tarea que le queda de por vida. No es como, usted es profesor, usted es asesor, usted es ejecutivo de una empresa, lo que fuera, pero llega un día en que usted se jubila y se dedica a su vida. La tarea del pastor no se jubila, es hasta el último día de su vida. Con el último hálito de vida que le queda, usted sigue en la tarea para agradarle a mi Dios. El pastor lleva la carga de su rebaño hasta el último día de su vida, porque es responsable y tiene que dar cuentas al Señor de su vida, de su salvación o perdición. Ese es el pastor. Pero el pastor tiene la culpa de todo. El pastor ama y disciplina buscando la guía de Dios para hacerlo con denuedo, con sabiduría, con ternura, nunca con ira. Es el pastor. Las almas delegadas por Dios a los pastores deben ser dóciles. No deben ser altivas, soberbias, orgullosas, que no les guste agachar la cerviz, tienen la cerviz endurecida y miran con la nariz altísima y le ven al pastor como un sirviente más de la hacienda o de sus predios. Amados, mis preciosos, deben prestarle atención a su pastor, a sus pastores. Nunca se van a arrepentir. Nunca se va a arrepentir. Porque los pastores lo que van a hacer es siempre darle buenos consejos. Sus pastores van a darles buenos consejos. Porque ellos van a velar por usted para darle lo mejor que tienen ellos para usted. Los pastores te hablan de la voz de Dios. La voz de Dios que está aquí. Eso es lo que hacen los pastores, hablarte la voz de Dios. Si vemos al pastor, en efecto vemos a un humano susceptible de mucho error y equivocación. Pero si desobedeces a un pastor, no le desobedeces al pastor, le desobedeces a Dios, porque Él es como su representante. ¿Estamos? El daño no le haces al pastor, sino te haces a ti si le desobedeces. Y el Señor, cuando le obedeces al pastor, te honra. Sí, hermanos. Si el pastor cuida del rebaño, pero el pastor con el rebaño, con la grey, con la gleba,
tiene que crecer junto. No puede crecer más del pastor ni crecer la grey más que el pastor. El crecimiento tiene que ser junto, unido, mancomunado. No puede ser separado. Tenemos que estar unidos. Pues los dos debemos alimentarnos juntos, como lo hacemos nosotros. Tenemos que estar involucrados en la tarea de la grey todos. ¿Y cuáles son todas las tareas de la grey? Ustedes las conocen. La tarea principal de la grey es ir y predicar el evangelio. Id y hacer discípulos a las naciones. Esa no es solo tarea de los pastores. Todos somos importantes para Dios, desde el que limpia el templo hasta el que se sienta en el templo. Todos. La Biblia nos dice: anda y predica, anda y haz discípulos. Y nosotros desobedecemos. Y el pastor nos está diciendo siempre: el gran mandamiento es esta, la gran comisión es esta otra, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y le desobedecemos. ¿Creen ustedes que a lo mejor le están desobedeciendo al pastor? Pues sí, es la voz de Dios que está escrita aquí. Y lo único que hacemos los pastores es enunciarla, sacarla a la luz. Pero es la voz de Dios. Esta actitud de no llevar fruto, de llevar una vida seca sin fruto, nos lleva o nos conlleva también a tener una iglesia seca. Y una iglesia probablemente amorfa, con las coyuntas rotas. Imagínense los brazos descoyuntados míos, ¿cómo serían? O los pies descoyuntados, pobrecitos. Dios mío, Dios nos libre. Todos debemos ponernos a disposición del pastor. Todos. Porque el pastor es el que tiene la responsabilidad de la organización de la iglesia. Para que el cuerpo funcione, el pastor tiene la responsabilidad de la organización. Ese cuerpo tiene que funcionar, si no se va a volver un cuerpo atrofiado. Porque órgano que no se usa, se atrofia. Y crecen y pasan ahí los años calentando los asientos. Cuando el cuerpo de Dios no puede ser un cuerpo inerte, un cuerpo muerto. Necesitamos una iglesia viva, donde haya profecía, donde haya sanidad, donde haya avivamiento del poder y el obrar del Espíritu Santo. Amén. Es necesario, mis preciosos, que a menudo, o por no decir siempre, se le consulte al pastor antes de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el pastor va a decirte lo que más te conviene. Hay algunos que suelen decir: ya me enfrié, es que yo estoy bien frío. No es que el pastor o la iglesia está fría y que por eso te has enfriado, no. Lo que pasa es que tú te enfriaste por tu falta de fidelidad a Dios o tu desobediencia. El pastor tiene que organizar a la iglesia para que la iglesia camine y funcione. ¿Estamos? El maestro de escuela sabática tiene que dar buen testimonio. Tiene que ser una persona cumplida, tiene que ser una persona que vive lo que habla, no solamente habladora. Tiene que ser coherente.
Y todos los que estamos acá tenemos que llevar una conducta, una vida, un estilo de vida coherente con lo que somos, y lo que predicamos y pregonamos, de que somos cristianos. Estamos. Los hogares no podemos soportar malas palabras de nadie. ¿Aló? En los hogares no podemos soportar malas palabras. Y peor aquí, en este santo lugar. Y a veces nosotros flaqueamos. Nosotros mismos. Hermanos, no aflojemos, apoyemos la obra. Un buen pastor, amados, no es un arriero. No es un arriero que anda con un largo látigo, dando látigo a sus ovejas. No es un maltratante. Simplemente, todos debemos pensar de manera uniforme. Todos debemos pensar unidos, de manera uniforme. ¿Aló? No podemos tener pensamientos deformados o tener pensamientos aislados, separados o que nos separan. Ah, no, es que yo pienso esto. Ah, no, es que yo creo que debo ponerme velo y no me llevo con las que no usan velo para taparme la cara. Yo no debo mostrar el velo. No, tenemos que ser unidos para que el mundo crea. Amados, el cuerpo no puede funcionar deformado. Si está descoyuntado, ¿cómo va a funcionar? La fe, la unidad de pensamiento en el conocimiento de Cristo es lo que nos va a dar la victoria. Si no estamos en el camino del conocimiento de la plenitud de Cristo y llevando una vida plena en la estatura de Cristo, el camino será mucho más tortuoso para nosotros. Amados, si no conocemos y no actuamos en esto, estamos fracasados como cristianos. Y busquemos oficio, porque esto es básico. Si salimos a ver vitrinas, si vamos a los centros comerciales, si vamos a los moles a ver vitrinas y estamos pasando ahí enormes tiempos, ¿por qué no salimos también a ver a las personas que están necesitadas de una palabra de consuelo, de una mirada de amor, de un apretón de manos, de un abrazo o de un beso si es preciso? ¿Por qué no? Tal vez necesita alguien una palabra de consuelo. Y así como salimos a ver vitrinas, así como salimos a caminar por los parques, ¿por qué no salimos también a buscar personas que están necesitadas de una palabra de consuelo? Amados, no esperes nada de nadie que se te parezca. No esperes que te agradezca. No esperes que sea fiel a Dios. No esperes que salga adelante o no. No le pidas nada. Solo cumple tu tarea. Debemos ir juntos afirmándonos y afirmando a las almas que el Señor vaya poniendo en nuestro camino. Que los pies de las personas o de las almitas que el Señor ha permitido que tengas en tu camino, que sus pies se vayan afirmando para que caminen firme en los caminos de Dios,
Que los corazones de las almas o personas que el Señor ha puesto en tu camino sean unos corazones fuertes, resistentes a la prueba, resistentes al dolor, al sufrimiento. Que sean corazones no endurecidos, envilecidos por el odio, por la sed de venganza, sino corazones inundados de amor. Corazones que puedan caminar en el camino del bien. Asegúrate de que todas aquellas personas que el Señor ha puesto en tu camino sean personas que estén con una mente predispuesta a servirle a Dios. Que tengan una mentalidad siempre predispuesta a servirle a Dios. No que tengan una mentalidad divergente, contenciosa. De eso debemos asegurarnos. El cristiano no es aquel que lleva la Biblia bajo el brazo. Hay muchos cristianitos que están. No está tan mal que lleve la Biblia bajo el brazo. Lo bueno es que lea la Biblia, que entienda la Biblia y que use la Biblia para ponerla en práctica. Entonces, no es cristiano el que lleva la Biblia simplemente bajo el brazo, sino es cristiano el que obedece a Cristo. Estamos. Porque incluso la Biblia para muchos es como objeto de salutación. Mi hermanito, ¿cómo le va? ¡Qué gusto! Saludan con la Biblia. Otros usan la Biblia para ponerle de tranca en la puerta cuando sopla el viento, para que no se cierre duro. Ni la leen. Entonces, cristiano no es el que tiene una Biblia o el que se pone bajo el brazo, es el que obedece. El que obedece a Cristo, el que hace la voluntad de Cristo, el que está unido a su iglesia, el que está unido a su quejilá, el que está unido a su grey, el que está unido a su gleba y trabaja por su gleba, por su grey. Ese es el cristiano, el que está dispuesto a edificar en amor a su grey. No podemos tener grupitos y discriminar a quien nos parece. Somos un solo cuerpo. Somos entero. Jesucristo es el entero. No es ningún partido. En un partido político pueden dividirse y haber cuantos grupos quieran. En los partidos políticos hay el grupo de profesionales tales, el grupo de profesionales cuales, hay los grupos sociales, partidos. El régimen de partidos, felizmente, ya está casi deteriorado en este país, por completo. Pero el régimen de partidos es así. No, nosotros no pertenecemos a ningún partido, pertenecemos a un entero, y ese entero es Jesucristo. Cristo. No podemos dejar solo al pastor en la tarea, porque la tarea de la iglesia no es solo el pastor, la tarea es de todos. La tarea es de todos. ¿Estamos? Debemos dar gracias al Señor, y demos gracias al Señor por los pastores del mundo y los miembros de esta iglesia. Damos gracias y oramos, Señor, porque aunque sea el último pedacito de esta grey, sea construida con el trabajo mancomunado y unido de todos, en el gobierno tuyo, Señor mi Dios, y de tu justicia. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias nuevamente en Juan 17:11. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno, así como nosotros. Y de ahí nos saltamos al 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Seamos uno, amados, seamos uno. Quiero pedirles por último que abramos nuestras Biblias en Colosenses 2:2. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en el amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer los misterios de Dios el Padre y de Cristo. Pongámonos de pies. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa mañana, por tu enseñanza preciosa.